Autólisis. La autólisis consiste en mezclar la harina y el agua de la receta sin añadir la sal y levadura, dejándola reposar. La función de la autólisis es hidratar mejor la harina con el agua para que la acción de la levadura sea más rápida y fácil. Además, acorta el tiempo del amasado a mano. Hay dos métodos para hacer la autólisis. El primero consiste en mezclar la harina y el agua, dejando reposar la mezcla de 30 a 40 minutos, retomando el amasado, ya sea manual o a máquina. El segundo método consiste en hacer la noche anterior la mezcla, usando solamente un cuarto de harina y agua del total de la receta. Para que quede claro, haremos un ejemplo. La receta indica que necesita 50 kilos de harina y 32 litros de agua para hacer la autólisis con el segundo método. Divide 50 entre 4 y este nos da 12.5 kilos de harina. Haz lo mismo con el agua 32 litros entre 4. Da como resultado 8 litros de agua. Al día siguiente, agrega los ingredientes que sobraron. Las ventajas de la autólisis: mejor sabor del pan, aumenta el volumen, mejora la miga del pan y el pan tiene una mayor calidad. Haremos una autólisis con estos ingredientes. Para hacer una autólisis, comienza haciendo una corona con la harina y vierte toda el agua. Mezcla poco con un cornet, no importa que no quede bien incorporada la harina. Tapa con plástico y deja reposar desde 20 minutos a 2 horas como máximo. Ya pasado el tiempo, incorpora la levadura y la sal por separado. Amasa hasta lograr una masa suave y homogénea. Deja pasar por la primera fermentación. La autólisis se utiliza mayormente con las masas que tienen baja calidad de gluten, como la de centeno o harinas blancas no panaderas. Baguette. El baguette es el pan más emblemático de Francia. Este puede medir de 5 a 6 centímetros de diámetro y 65 centímetros de largo. Su corteza es crocante y dorada. La miga es blanca, tierna y alveolada. Haremos la forma a partir de la masa que resultó de la autólisis. Corta pedazos de 300 gramos. Aplana la masa con las palmas de la mano para extenderla en forma de rectángulo. De forma horizontal frente a ti, dobla una parte hacia el centro y presiona con las yemas de los dedos. De nuevo, presiona la unión con las palmas. Allí se está formando el punto de unión. Gira la pieza 180 grados y dobla del otro lado. Presionando con las yemas de los dedos la orilla hacia el centro donde se encuentra el punto de unión y presiona de nuevo con las palmas. Para sellarlo, doblamos la masa a la mitad, presionando con el dedo pulgar y presionando con la palma de la mano simultáneamente. Recuerda que el punto de unión siempre debe de ir abajo al momento de poner en la charola. Para darle más longitud, presiona donde tienes el punto de unión y repite el sellado. Por último, moldea un poco dando vueltas hacia arriba y hacia abajo, presionando levemente del centro a las orillas, aplanando estas. Acomoda los baguettes sobre una placa especial para estos panes. Los puedes pedir como moldes para baguettes. Deja fermentar hasta que dupliquen su tamaño. Con una navaja u hoja, haz 5 cortes de izquierda a derecha de 2 milímetros de profundidad. Deben de estar separados. Hornea a 220 grados centígrados con 10 segundos de vapor. Hornea por 30 minutos. Deben de quedar bien dorados.
Masa de autólisis. La masa hecha con autólisis tiene distintas formas además del baguette. Estas formas son sencillas de preparar. Iniciaremos con el pan de fonda, conocido también como bolillo. Separa trozos de 60 gramos de masa y dale forma redonda. Aplanando ligeramente, gira hacia arriba y hacia abajo para alargar un poco la forma. Acomoda varias piezas en las charolas para baguettes. Deja fermentar hasta que dupliquen su tamaño. Tapa con un pañuelo. Realice un corte en el centro del pan de arriba hacia abajo. Hornea a 220 grados centígrados y deja cocer por 20 minutos. Saca y deja enfriar. Miñoncitos. Esta forma es muy parecida a la del bolillo. La diferencia es que estas piezas son más pequeñas y redondas. Separa la masa en trozos de 25 gramos y moldéalos con forma redonda. Acomoda varias formas en una fila de la placa para baguette con una separación aproximada de 2 centímetros. Deja fermentar hasta que dupliquen su tamaño. Hornea a 220 grados centígrados por 15 minutos con una humedad de vapor al comienzo. Para la forma de pan de flauta, haremos el mismo procedimiento que el baguette, con la diferencia que los trozos son de 250 gramos. Las flautas solo llevan 3 cortes. Practica mucho. Entre más practiques, mejor te saldrán. Conservación y almacenamiento del pan y la masa. Cuando horneas pan, lo ideal es consumirlo el mismo día que se prepara, pero a veces no es posible y se consume entre 2 días y hasta una semana después. Por ese motivo aprenderás las formas de guardar el pan y así extender su frescura. Para conservar el pan horneado es necesario que esté completamente frío. Si aún está caliente y expide vapor al momento de guardarlo, se puede formar moho. Guarda el pan en una bolsa hermética de plástico y ciérrala. Esto lo mantendrá fresco entre 3 y 4 días. Evita guardar el pan en el refrigerador. Esto lo deshidrata y acelera su envejecimiento. Para hidratar un pan viejo, rocía la pieza con agua. Envuélvela en aluminio. Hornéala a una temperatura de 200 grados centígrados durante 10 minutos. Otro método de conservación es congelar el pan recién horneado. Para hacerlo, espera que se enfríe completamente. Envuélvelo en aluminio. Guárdalo en una bolsa de plástico hermética, eliminando todo el aire dentro de ella. Mételo al congelador. Así, el pan se podrá conservar hasta 3 meses. Para descongelar, saca el pan del congelador, descúbrelo y déjalo a temperatura ambiente entre 3 y 6 horas. Si quieres descongelarlo rápido, introdúcelo al horno a una temperatura de 200 grados centígrados por 45 minutos. El método más común para conservar la masa es congelarla antes de su primera fermentación por 24 horas. Sin embargo, hay otros métodos con los cuales ahorrarás tiempo. Congela la masa sin fermentar. Para hacerlo, pincela con aceite el interior de una bolsa de plástico e introduce la masa sin leudar. Presiona la bolsa cuidadosamente para eliminar el aire, dejando espacio para que la masa leude ligeramente mientras se congela. Para descongelar, saca la masa del congelador y ponla en refrigeración de 12 a 24 horas hasta que duplique su tamaño. Retírala del refrigerador y déjala a temperatura ambiente. Haz la forma y hornea según lo pida la receta. La masa también se puede congelar ya que le hayas dado la forma. Para hacerlo, acomoda las formas en una charola para hornear. Cubre con película autoadhesiva transparente.
Guarda la charola en el congelador el tiempo que desees. Para descongelar, pasa la charola del congelador al refrigerador y quita la película autoadhesiva. Deja las formas de 12 a 24 horas hasta que dupliquen su tamaño. Sácalas del refrigerador y déjalas 20 minutos a temperatura ambiente. Hornea según lo indique la receta. Decide cuál de los métodos de conservación te conviene más para ofrecer siempre productos recién horneados y frescos.